Buena gente, feliz fin de semana, feliz sábado. Ganó Olimpia, clasificó a Conmebol Sudamericana. Perdón por subir el video tarde, el partido se jugó un miércoles y estoy subiendo el video un sábado. Pero entiéndanme, tuve complicaciones para grabar y además salió de todo tipo de noticias Mundo Olimpia, así que voy a tratar de englobar todo lo que va a ser esto y en adelante lo que viene a ser el futuro de Olimpia. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Y como patrocinador de este video tenemos a la Vieja Escuela Store, para los que crecieron sin bar, la tienda número uno de camisetas retro y actualidad en el Paraguay. Vayan a ver acá en el enlace fijado del video las mejores camisetas en este país. Muchas gracias. Bueno, también para hablar rápidamente, mal y pronto del partido, la realidad es que Olimpia está en Copa Conmebol Sudamericana, está clasificado, sufrió mucho. Recupera altos y bajos, se queda ya únicamente con dos bajas a falta de la vuelta de Derlis González y Lucas Morales. Está tranquilo, está puntero del campeonato. Es, como ya dije, para mí, Vitamina Sánchez encontró el equipo y entendió algo que ningún técnico entendió para mí desde Julio Cáceres en adelante, o inclusive Martín Palermo. Entre Julio Cáceres y Martín Palermo y ahora Pablo Vitamina Sánchez, para mí ningún técnico supo entender que acá en Paraguay por lo menos es muy difícil imponer una idea o un estilo de juego. Uno se tiene que adaptar a lo que tiene y eso es lo que termina siendo Vitamina Sánchez, porque Olimpia no tiene un estilo definido de juego. Se adapta y juega con lo que tiene a base de la situación del partido. Hay días que depende de Juan Alfaro, hay días que depende de Hugo Quintana, hay días que depende de individualidades de los extremos, hay veces que depende del más. La fecha pasada dependió del Lescano y Alex Franco, y así sucesivamente son los partidos de Olimpia. Pero capaz, como ya dije en mi video de Cerro Porteño, no me parece lógico decir que es una. No me parece lógico decir que se gana por individualidad tratando de bajonear o chicanear, porque al fin y al cabo todo es individualidad. Y para mí esto termina siendo lo mismo. O sea, Olimpia, bajo su individualidad, termina generando un juego capaz no vistoso, o que para algunos ni siquiera le llaman juego, le llaman situación de partido que te sale bien. Como yo digo, para mí, un equipo individualmente que se define, que como ya dije, encontró ya su onceno titular y lo encontró de una forma cómoda y está con tranquilidad a falta de lo que va a ser el cierre de la primera rueda, porque Olimpia, pase lo que pase esta fecha, va a seguir siendo puntero. Y de hecho, es cuestión de que Olimpia gane uno de los tres partidos que le quedan a esta rueda para que cierre la rueda como puntero, como único puntero. Pero pasando ya a lo que va a ser el onceno titular, me desvarié, voy a pasar a decir el once de Trinidense primero. Matías de Fur en el arco, eh, Alex Ronaldo Cañete Ortiz, Agustín de Silvera, César Iván Benítez León, Sergio Adrián Mendoza Espinosa, Ronaldo Baem, que muy buen partido, Luis de la Cruz, que para mí creo que no fue un buen partido de Luis de la Cruz, para mí fue un partido donde defensivamente estuvo bien, pero sí se lo vio muy fuera de sí, en especial en el segundo tiempo. De hecho, se termina yendo expulsado sobre los 90 minutos. Después Gustavo Agustín Viera Velázquez, Tomás Ezequiel Rayer y en la delantera Clementino González, ex General Caballero y Fernando Romero. Ingresaron Néstor Camacho, Chiquito Jiménez, Nicolás Maná, Jorge Gabriel Marcelino Rolón, Diego Daniel Melgarejo Fretes. Y ahora pasando al onceno de Olimpia, Olimpia salió con Gastón Olveira, un partido 10 puntos, ya tiene nacionalidad paraguaya. Atajó bastante y muy peligrosa, en especial en el segundo tiempo. Quiero recalcar ese tiro de Camacho que fue en offside, pero igualmente un paradón. Raúl Cáceres, para mí, este termina siendo, junto al partido de Guaraní, su peor partido en Olimpia desde que empezó la apertura. En adelante, estoy contando este partido. Para mí, errores muy de amateur para un jugador de su edad, tiene 34 años. Lo vi muy desconectado. Le puede pasar a cualquiera, pero para mí este es el peor partido que presenta el lateral derecho. Después Brian Ventaverri, otro partido 10 puntos, Mateo Amarra lo mismo, Alan Coyote Rodríguez
volvió bien, entre comillas, porque se está adaptando otra vez, jugó medio tocado igualmente. Después en el medio campo, los tres para mí, la mayoría está entre los 8 y 10 puntos. Juan Fernando Alfaro 10 puntos, de hecho le daría un punto extra. Richard Ortiz de muy buen partido desde que empezó la apertura. Para mí Hugo Quintana estuvo flojito, no termina siendo un muy mal partido, por eso le doy un 6, un 6, un 7, un pasable. Después en la delantera Iván Leguizamón, tomando en cuenta que llegó tocado, de hecho se exigió mucho para jugar este partido, le voy a terminar dando un 6, porque tampoco es que jugó un paupérrimo partido, jugó lesionado, generó ocasiones en el primer tiempo, pero creo que el hincha se queda con la ocasión desperdiciada en el segundo tiempo. Después Rubén Lescano, de un muy buen partido también, entre comillas, dicen, porque en esto concuerdo yo, marcó el gol y por eso decimos que es un buen partido y porque dio la asistencia a Iván Leguizamón en la ocasión que acabo de decir. Pero después de esas dos ocasiones no generó nada más. Pero al fin y al cabo fue un partido muy cerrado, o sea, lo mismo yo decía en el clásico, no podemos recalcar mucho, por ejemplo, a una Liceda, a un Iturbe, cuando tenés un equipo que defiende bastante bien y que se cierra bien en líneas. Igualmente, para estos partidos se los trajo para partidos cerrados y tuvo la chance y aprovechó, tuvo otra chance más y lo dejó a Leguizamón casi solo frente al arco. Y por eso también lo hago pasable, lo hago un 6. Y en el caso de la delantera, Adrián Alcaraz, a ver, muchos dicen, si no haces gol el delantero, no hizo un buen partido. Pero acá en Paraguay, el delantero no es de hacer goles. No es de hacer goles. El delantero mayormente no convierte. Y Adrián Alcaraz en sí cumple una función que es la de meterse entre los centrales y molestar y peinar pelotas o ganar pelotas para los mediocampistas y que estos dejen a los extremos casi solos en banda. Y o rematar al arco, hacer el pase atrás o hacer el buscapié. Y es una función que cumple Adrián Alcaraz a la maravilla. Y uno dirá, bueno, Sebastián Ferreira hacía más goles. A ver, Sebastián Ferreira si no hace goles sí hizo un mal partido porque no llega a cumplir las otras facetas que sí cumple Adrián Alcaraz. Por eso es el problema con Sebastián Ferreira, no cumple esa función de ir a molestar, por lo menos no como lo hace Adrián Alcaraz, o no cumple esa función de ganar la espalda. Ahora sí, a la hora de definir sí le cuesta un poco más a Adrián Alcaraz y eso se sigue notando. Bueno, ahora que terminamos con lo que viene siendo la alineación, vamos a pasar a hablar del partido. Olimpia arrancó el partido sufriendo mucho, especialmente en defensa. Uno ve el partido desde cero y ve que estaba llegando más Trinidense. Hasta los primeros 15 o 20 minutos, el Trinidense estaba llegando bien, estaba siendo peligroso, en especial por la banda derecha de Olimpia. Como ya dije, no fue un buen partido. Raúl Cáceres estaba muy desconectado. Y eso lleva a que Trinidense pueda jugar tranquilo en las bandas, en especialmente como ya dije en la banda derecha. Y estuvo así por lo menos hasta lo que fue el gol de Rubén Lescano, que termina siendo una ocasión creo que a, los, a la media hora de partido aproximadamente. Hasta antes de eso Olimpia había tenido dos chances, la chance de Alfaro, la chance de Leguizamón, hasta que llegó la media hora aproximadamente y vino el gol, creo que de Adrián Alcaraz a los 35 minutos, que viene un centro de Coyote, rechazan y se arma un embole en el área donde controla y baja de pecho Lescano y le pega de zurda al palo del arquero donde De Fur no llegaba. Ahora, ¿qué tengo que hablar acá? Primero de todo, este me parece el mejor partido de Juanfer Alfaro en Olimpia, porque voy a compararlo con Sergio Busquets por el control de juego que tiene, la tranquilidad con la que juega, y también por cómo maneja los tiempos de partido, porque Olimpia sufre mucho en la conducción de los tiempos. Y esto no hablo inicialmente ahora, es un problema que Olimpia viene teniendo ya desde antes de pandemia inclusive. Ya es un problema que tiene desde posterior al tetracampeonato, el problema de la conducción el control de los tiempos. Yo creo que inclusive Willy Mendieta pudo haber controlado más los tiempos en Olimpia en estos últimos ya 10 años. Después de eso, yo creo que Juanfer Alfaro es lo mejor que ha tenido Olimpia en cuanto a dominio de juego, o si quieren llamarlo así como yo lo dije, que es dominio de los tiempos de juego. Porque saben qué momento buscar para atrás, saben qué momento ir para adelante, saben qué momento filtrar. Es un jugador que
no destaca tanto por su desgaste físico, sino por su inteligencia y en parte también por su técnica, ¿verdad? Pero no es un jugador que se vaya a correr toda la cancha a los 90 minutos. Es un jugador que cuando tiene la pelota piensa y técnicamente se encarga de hacer avanzar a Olimpia o de dejarlo mejor marcado a la defensa. Ahora sí, cerrando el capítulo Alfaro, también quiero pasar a hablar del asunto de Leguizamón. ¿Qué pasa con Leguizamón? Leguizamón llegó tocado, es una realidad. No creo que haya que señalarlo, eso hay que llevarlo a poco. Es un jugador que en cuanto a potencia puede aportar mucho a Olimpia y además es un jugador diferencial, porque Olimpia sufrió mucho en el clásico sin él. De hecho, tuvo que apostar a Hugo Quintana de extremo y Hugo Quintana es mediocampista para que juegue el superclásico. O sea, este es el nivel de relevancia que puede tener el extremo izquierdo o derecho de Olimpia. Y ahora que vuelve, ya no está más tan necesario ante la presencia de Delmas, que ya está afianzado, que hablando también de Delmas, qué calidad que tiene ese muchacho, por favor. Y volviendo también al punto de los extremos, como ya dije, el caso del Escano, el caso de Leguizamón. Para cerrar el hueco de Leguizamón, yo creo que hay que llevarlo otra vez de a poco, que empiece a jugar de suplente. Olimpia no tiene una urgencia por hacerlo retornar, como por ejemplo sí tenía con Derlis González en su momento. Ahora que ya lo tiene a un Eduardo del más afianzado, yo creo que es la oportunidad perfecta para que Olimpia juegue tranquilo en cuanto a, a las bandas, tanto porque del más está afianzado y está jugando muy bien, tanto porque suma minutos de la norma sub-19 y tanto también porque no hay una necesidad clara de presionarlo a Iván Leguizamón para que vuelva. Ahora, para cerrar el asunto del partido de Olimpia, yo quiero hablar del, creo que el retorno más importante que todo el mundo me está diciendo, el retorno de Richard Sánchez. Volvió Cachorro Sánchez, para mí ingresó muy bien Richard Sánchez en Olimpia. Eh, Fue de lo más cómodo, generó ocasiones, tocó buenas pelotas. Para mí un retorno muy bueno, se lo notó muy físico. Yo creo que la espera valió la pena, tanto que lo venían pidiendo. Y eso va también por el punto de Leguizamón. No había una necesidad de apurar a Richard Sánchez porque el mediocampo estaba lleno y el mediocampo estaba poblado. Y además, porque uno venía diciendo, no debuta, ya en la octava fecha no debuta, ya va a venir el partido sudamericano, no debuta, se esforzó para llegar, llegó bien. Yo me quedo con, primero de todo, me quedo con el centro que le pone a Mateo Gamarra, que le va directo a la cabeza, que no marca únicamente por una, como ya dije, un muy buen partido defensivamente de Trinidense. Después me quedo con la expulsión de Luis de la Cruz, que cuando Richard Sánchez queda con la pelota, la primera impresión de un jugador de su característica sea que la pelota vaya directamente a quemarropa al arco y termina enganchando y termina sorprendiendo a Luis de la Cruz, que termina desesperadamente dejando el pie y termina yendo expulsado. Y seguido a eso viene el tiro libre que va por poco al travesaño. O sea, termina tapando de full porque la pelota iba a estrellarse directamente en el travesaño, una pelota bastante larga. Y después de eso ya quedó muy poco de partido. Olimpia sufrió mucho igualmente. Trinidense llegó bastante. Creo que tuvo como 5 ocasiones y de esas 5, 4 o 3 fueron directamente al arco. La mayoría es responsabilidad de Olveira. Y esto también termina siendo un llamado de atención para Gustavo Alfaro, porque si vamos al conteo de los arqueros para la selección, Coronel no debutó en Sao Paulo. Hay que ver en qué nivel está el Kili Rojas, para mí está en un buen nivel. Y después tendríamos que ver ya en la segunda línea de Ángel Martínez. Pero fuera de eso, yo creo que el que tiene la prioridad de Gustavo Alfaro son o Coronel, que por un tema de que estuvo en el proceso, o Gastón Olveira. Ahora para ir cerrando, eh, ¿qué le depara Olimpia? A ver, antes de ir a qué le depara, yo quiero hablar de cómo entendió Vitamina Sánchez que hay que jugar estos partidos. Y quiero recalcar en lo que ya dije de que no es un juego vistoso, es un juego en el cual está cómodo, es un juego en el cual está tranquilo. Y eso le viene bien porque Olimpia es un conjunto de jugadores, la mayoría que saben sufrir y saben jugar esta clase de partidos. Ahora, una vez aclarado esto y recalcando también de que Vitamina Sánchez no es un técnico que vino a imponer una metodología de trabajo,
sino adaptarse a lo que tiene, y es por eso que Olimpia está puntero el día de hoy y que está en fase de grupo de Sudamericana el día de hoy, es lo que le lleva a estar puntero con 20 puntos antes de la novena fecha. Y además, lo más probable es por cómo le queda el calendario hasta en la segunda rueda de la liga, Olimpia lo más probable tiene las chances de ganar los tres partidos, porque juega con San Lorenzo el domingo, seguido a eso juega con Recoleta el próximo sábado 14 de marzo, y otra vez para cerrar la rueda el 22 de marzo juega con Sportivo Luqueño. O sea, Olimpia la mayoría de partidos que le queda a esta rueda tiene para sumar y tiene para estar tranquilo. En cuanto a Nacional, por ejemplo, o Cerro Porteño que juega con Guaraní mañana y ahí se puede quitar puntos, juega el lunes con Trinidense que va a tratar de sacar cabeza después de lo que fue el partido de Sudamericana. Después de eso va a irse a jugar con Rubio Ñu. Y seguido a eso, el partido importante para cerrar es contra Libertad, que ya está afianzado. O sea, ahí es donde Olimpia puede seguir quitando puntos de la olla para llegar con más comodidad a la segunda rueda y, por qué no, salir campeón con fechas de antelación. Con esto voy cerrando diciendo que, en conclusión, Olimpia es puntero, está tranquilo, gana los partidos como los tiene que ganar, es así y realmente no hay mucho que discutir en cómo está el fútbol paraguayo actualmente, porque, como ya dije, en cuanto a comodidad, Olimpia está cómodo y solidificado en defensa. El mejor mediocampo, por ejemplo, ahora el fútbol paraguayo lo tiene Olimpia, que para mí, de los últimos 5 a 6 años, el mejor mediocampo del fútbol paraguayo lo tenía Cerro Porteño. Ahora Olimpia mejoró en esa faceta. Y la mejor ofensiva también Olimpia volvió a la disputa, porque para mí la mejor ofensiva igualmente la sigue teniendo Cerro Porteño. Olimpia también está en la disputa por tener la mejor ofensiva del torneo. Y también volvió a la discusión de quién es el mejor arquero del fútbol paraguayo, si Olveira o Alexis Martín Arias. Eso lo dirá el tiempo. Y como ya dije, en conclusión, Olimpia es puntero, clasificado a fase de grupo de Conmebol Sudamericana y está tranquilo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana para analizar el partido de Cerro Porteño Guaraní y el partido de Libertad Deportivo Luqueño. Muchas gracias. Nos vemos para ustedes, ya va a ser hoy a las 9:30 de la noche. Muchas gracias.